Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a una nueva noche de actividades. Bienvenidos al desarrollo de las actividades Buenas correspondientes noches, dice. a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está Licenciado, Carlitos? Buenas buenas noches. noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches a cada uno de ustedes y una vez más les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales en esta última unidad, como es la unidad número 5. En primera instancia vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo las actividades correspondientes a el material de apoyo en función de su tarea que ustedes tienen para la presente semana. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje correspondiente a la tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 5, Historia de la vida de la Tierra y evolución de los seres vivos. Vamos a ver el tema número 1, la diversidad biológica, la célula, aportes del microscopio y telescopio al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Deben revisar, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5, tema número 1, para que puedan desarrollar esta tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar como tarea para la presente semana? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, realiza una línea de tiempo del desarrollo tecnológico del microscopio y del telescopio y analice el aporte a la ciencia y a la tecnología. La siguiente dice, investigue y escriba la clasificación taxonómica de 5 animales y plantas diferentes. Use las normas fijadas por Linne, que ya habíamos visto en clases anteriores y que también vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Esas son las actividades que ustedes tienen habilitadas para la tarea de esta primera etapa de la unidad número 5. Recuerden que el trabajo debe ser 100% de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea es fundamental. Ustedes tienen que cumplir con esta actividad y en la parte superior completar todos los datos que se les solicita y a continuación ustedes desarrollan su tarea. En función del contenido deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema la diversidad biológica, la célula, aporte del microscopio y telescopio al desarrollo de la ciencia y la tecnología correspondientes a la semana 1 de fecha 9 de junio de 2025. Esa tarea permite entregas desde el 9 de junio, la fecha límite de entregas del 30 de junio y la fecha de publicación será hasta el 4 de julio del 2025. Así que ustedes tienen un espacio bastante importante para el desarrollo de las actividades de esta primera etapa, en especial de todas las actividades que ustedes tienen planificadas para el final ya de esta última unidad, el final de todo este proceso educativo, esa primera etapa del proceso educativo. Bienvenidos. Una vez que se les ha explicado todo el contenido de su tarea, vamos a continuación a desarrollar el material de apoyo que ustedes ya tienen habilitado de igual manera en su aula virtual y que vamos a ver todo el contenido que posee. Y vamos justamente a hablar sobre las propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Cuando hablábamos, vamos a hablar en esta primera etapa sobre la biodiversidad o la diversidad biológica. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de muchos, hablamos de un campo, de un campo amplio, de un abanico de posibilidades, de una gran cantidad de posibilidades en esta función, en esta función, cuando hablamos de biología, justamente hablamos de la reproducción de todos estos componentes que tiene la naturaleza. Cuando hablamos completamente de la diversidad biológica, hablamos de las diferentes especies y su clasificación que tienen dentro de las ciencias naturales cada uno de los seres vivos. La amplia variedad de seres que existen en la biosfera recibe el nombre de biodiversidad y es valorada como un bien porque todas las especies participan del buen funcionamiento de la misma. Así, por ejemplo, la existencia de una gran variedad de insectos es indispensable para la polinización de diferentes plantas. Si algo caracteriza la vida es la gran diversidad de formas en que se presenta. De esta gran diversidad surgen dos necesidades fundamentales.
Primero, utilizar nomenclaturas de uso internacional que permitan identificar con claridad a cada una de las especies de los seres vivos. Y segundo, clasificarlos para facilitar su estudio, es decir, agruparlos según tengan características similares entre ellos y distintas de los otros grupos. A continuación, presentamos la clasificación basada en los 5 reinos ordenada según la escala evolutiva. Esta clasificación, aunque contiene aspectos que están en discusión todavía entre los especialistas, es la que en su conjunto es más aceptada por la mayor parte de la comunidad científica y es mayor utilizada. Y habíamos visto ya desde la clase anterior, tenemos 5 reinos dentro de de la naturaleza, los cuales están divididos en el reino Monera, en el reino Protoctista, en el reino Fuji, Plantae y Animalia. Cuando hablamos del reino Monera, se los conoce habitualmente como bacterias, organismos formados por células procariotas. Dentro de este reino existen especies de gran importancia para el ser humano, en vista de que pueden ser patógenos, pero también pueden habitar nuestro cuerpo y crear una simbiosis con el ser humano. ¿Qué significa simbiosis? Significa una correlación. Por ejemplo, hay determinados microorganismos en nuestro tracto digestivo que no son agresivos y más bien ayudan a la degradación de los alimentos. Nos favorecen en el proceso de digestión. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado los famosos lactobacillus. Por ahí hay un yogur, una marca X de yogur, que en su contenido tiene lactobacillus características o nivel GG. Esto nos ayuda o favorece nuestra flora intestinal y de esa manera podemos obviamente digerir y transformar nuestros alimentos de una mejor manera. Esos son cuando estos microorganismos, estas bacterias, obviamente generan una simbiosis. Pero hay otros que son patógenos. Cuando hablamos de patógenos, significa que son agresivos, significa que son peligrosos para nuestra salud o para la salud de cualquier ser viviente o que está caracterizado dentro del grupo de los seres vivos. Otro reino es el reino protoctista. En este reino están incluidos algas, protozoos, mohos y mucilaginosos. Todos son de características eucariotas, unicelulares o también pueden ser pluricelulares, aunque cuando son pluricelulares no llegan a formar tejidos. Es la característica, son limitados. Entonces son apenas un poco más evolucionados que el reino Monera. El reino Fuji, conocido habitualmente como hongos, se diferencia del resto del reino en que sus células poseen paredes celulares compuestas por una membrana que se llama quitina. Existen hongos de gran importancia, como el que produce el antibiótico penicilina, que eso lo extrae del hongo Penicillium chrysogenum. Ese es el nombre científico del hongo donde se extrae la penicilina. El reino Plantae incluye a los organismos eucariotas fotosintéticos con cloroplastos y pared celular. Dentro de este reino podemos diferenciar 3 grandes grupos. Los briofitos, representados por los musgos, los pteridofitos, representados por los helechos, y los espermatofitos, que son plantas gimnospermas y angiospermas, con órganos reproductores sexuales. Y por último tenemos el reino Animalia. Se caracteriza por ser organismos eucariotas, heterótrofos y pluricelulares. Se los clasifica en vertebrados e invertebrados. Vertebrados cuando tienen estructuras óseas e invertebrados cuando carecen de esta estructura ósea. Entonces aquí tenemos los 5 reinos de la naturaleza, como el hombre o las ciencias naturales la ha clasificado para un mejor estudio. Si ustedes pueden ver. Si nosotros tenemos 5 reinos, de esta manera es mucho más fácil clasificarlos e irlos estudiando uno por uno de todos los miembros que están conformando cada una de estas familias. Pero para desarrollar de una forma más estructural el estudio, nosotros tenemos que basarnos especialmente dentro de los seres vivos, tanto del grupo del reino de las plantas como de los animales. Tenemos que obviamente irlos estudiando desde el punto de vista más pequeño que los está conformando, como es la célula.
La célula es la unidad estructural y de funcionamiento de los seres vivos y es capaz de realizar las tres funciones vitales, como son nutrición, relación y reproducción dentro de un mismo microorganismo. Existen distintos tipos de células según la presencia de determinados orgánulos o estructuras celulares. Distinguimos las células eucariotas vegetales con núcleo, pared celular y cloroplastos y las células eucariotas animales con núcleos y centrosomas, aunque también existen otros tipos de células como las procariotas sin zona nuclear definida, pero estas dos son las más importantes. Regálenme solo un segundito nada más. Muchas gracias por su comprensión. Continuamos con el desarrollo de la clase. Habíamos estado indicando que existen distintos tipos de células según la presencia de determinados orgánulos o estructuras celulares. Distinguimos dos tipos de células importantes, como son las células vegetales, que contienen un núcleo o pared celular y cloroplastos, y las células eucariotas animales con núcleos y centrosomas, aunque también existen otros tipos de células. Estas dos son las más utilizadas y las más determinantes dentro de esta estructura de estudio. Así como estas dos células tienen características diferentes, también tienen características similares, como las que vamos a ver a continuación. Ambas células, por ejemplo, tienen núcleos, tienen un nucleolo, tienen retículos endoplasmáticos rugosos, los rendículos endoplasmáticos lisos, es un citoesqueleto, una membrana plasmática, tienen lisosomas, tienen un complejo de Golgi, tienen mitocondrias, tienen citoplasmas, tenemos los perixomas y los ribosomas. Cosas que son totalmente diferentes y que les diferencian unas de otras, por ejemplo, son las vácuolas. La pared celular en el caso de los vegetales es rígida, mientras que la pared celular en la célula animal
obviamente no existe. Tenemos los cloroplastos y tenemos los centriolos, que son estructuras, obviamente, que los hacen diferentes tanto de la célula animal como de la célula vegetal. En cuanto a las células procariotas, las primeras células que existieron como tales fueron las células procariotas, surgieron hace 3.500 millones de años atrás. Tienen organizaciones sencillas y se caracterizan por carecer de una zona nuclear. Las bacterias son células de este tipo y distinguimos estas estructuras. Primero tenemos una pared celular, que es una estructura rígida formada por una proteína llamada mureína. Tenemos una membrana plasmática, regula el intercambio de sustancias en el medio externo y sirve de anclaje al cromosoma durante la división bacteriana. El citoplasma líquido viscoso determinado por la membrana plasmática, los cromosomas, estructura circular y mucho menos compacto que los cromosomas de las células eucariotas. Estructuralmente, las bacterias presentan en la parte externa una cápsula y facilitan su desplazamiento los flagelos y aumentan su adhesión al medio los microfilamentos. Esas son las características entre, obviamente, que tienen este tipo de células. En cuanto a las células eucariotas, 2000 años después se originaron las primeras células eucariotas. Parece ser cierto que componentes de estas, como las mitocondrias y los cloroplastos, al principio fueron células procariotas simbióticas que con el tiempo perdieron su independencia y se transformaron. Las células eucariotas tienen una organización compleja, presentan un núcleo diferenciado y orgánulos presentes en el material citoplasmático. Existen dos tipos de células eucariotas, que son las células animales, incluidas las células del hombre o las células humanas y las células vegetales. La principal característica de las células eucariotas es que presentan su ADN. ¿Qué es el ADN? Es un ácido desoxirribonucleico protegido dentro de una estructura membranosa que constituye el núcleo. Dentro de estas características vamos a ver las estructuras celulares a continuación. Cada orgánulo, eso quiere decir cada compuesto, cada estructura de la célula efectúa distintos procesos y funciones, así como nuestro organismo. El riñón funciona para una cosa, el hígado funciona para otra cosa, el corazón hace una cosa, las arterias hacen otra cosa. Así sucesivamente, en la célula los orgánulos efectúan distintos procesos o funciones. Por ejemplo, la pared celular proporciona rigidez y mejora del aislamiento de las células en el exterior. Esto en el caso de los vegetales. En el caso de las células eucariotas, el núcleo concentra el ADN en su interior y también lo unifica, por tanto, la regulación de la actividad celular. La mayoría de los orgánulos celulares participan en la realización de diversas funciones vitales simultáneamente. Y a continuación vamos a ir viendo cada una de las estructuras de los orgánulos que están contenidas dentro de la célula. A continuación detallamos las principales estructuras celulares y sus funciones específicas. Y tenemos las estructuras celulares, tenemos el esquema y tenemos las características y funciones. La membrana plasmática está constituida por fosfolípidos, glucoproteínas, el colesterol y también proteínas. Es una doble capa de lípidos con proteínas y glúcidos insertados. Delimita la célula y regula el intercambio de sustancias con el exterior. Pues eso es lo que hace, la función que hace este primer orgánulo, que es la membrana plasmática. El núcleo está constituido por una membrana nuclear, un nucleoplasto, un nucleolo y poros nucleares. Está enmarcado por una envoltura nuclear. A través de los poros tienen lugar intercambios entre el nucleoplasto y el citoplasma. Contienen los cromosomas, también se encuentran formados por el nucleolo, que está relacionado con la síntesis de la RNA, que ya vamos a ver más adelante cuáles son las funciones, porque vamos a ir desglosando cuál es la función de cada uno de ellos. El citoesqueleto está formado por microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Es un conjunto de filamentos proteicos. Su longitud y grosor son variables, no están definidas, dan forma a la célula y son los responsables del movimiento celular de los cromosomas durante la mitosis. ¿Qué es la mitosis? Es la división o reproducción celular. Los ribosomas están constituidos por subunidad mayor, proteínas, y subunidad menor. Constan de dos subunidades de diferente tamaño, formados por RNA y también por proteínas.
Se encuentran dispersos por el citoplasma o asociados en las membranas del retículo endoplasmático rugoso. Sintetiza las proteínas. El retículo endoplasmático está constituido por un retículo endoplasmático rugoso y un retículo endoplasmático liso. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? Es un conjunto de sáculos y túbulos aplanados. Existe una continuidad entre el retículo endoplasmático y la envoltura nuclear. Sintetiza y transporta lípidos y proteínas de membranas. Se distingue el liso y el rugoso, ya que este último tiene ribosomas adheridos a su estructura. En cuanto al aparato de Golgi, está constituido por una cara trans, una cara cis y una cisterna. Es un conjunto de vesículas y sáculos aplanados y superpuestos situados cerca del retículo endoplasmático, transforma, empaqueta y selecciona microcélulas para su transporte a otros orgánulos o al exterior de la célula. Interviene en la maduración de las proteínas. Las mitocondrias están constituidas por una cresta, por un ribosoma, por una matriz y por el ADN. Tienen un ADN propio estas mitocondrias. Tienen doble membrana. En la más interna presenta unos repliegues llamados crestas. El líquido interior es la matriz. En la matriz mitocondrial se encuentra ADN y también los ribosomas y producen energía utilizable para la célula, como es la respiración celular. Tiene un ADN propio. Eso quiere decir, no, este no es el ADN de la célula. Solamente la mitocondria tiene un propio ADN. Tiene un ADN que obviamente está contenido en esta estructura. Los lisosomas o piroxisomas están constituidos por una membrana y una capa de lípidos. Son vesículas que contienen enzimas. En los lisosomas se hallan enzimas hidrolíticas en las que en los perisomas y oxidativas participan en los procesos de degradación de sustancias y digestión de la célula. En cuanto a los centriolos, están constituidos por centrosomas y centriolos, como tal, son exclusivos de las células animales. Estas no se encuentran en las células vegetales. En general, se presentan dos centriolos en posición perpendicular, uno con respecto al otro. Son estructuras proteicas de forma cilíndrica que se encargan de organizar las fibras de uso mitótico durante la división celular. La siguiente estructura tenemos las vesículas. Son vesículas cuyas funciones primordiales es el almacenaje de sustancias diversas, nutritivas y también pueden ser tóxicas. Suelen ser mayores que las células vegetales que en los animales. La pared celular está constituida por la pared celular como tal y la membrana celular. Es exclusiva de las células vegetales. Estas no están presentes en las células animales. Es rígida y rodea la membrana plasmática. Está compuesta de fibras de celulosa y una matriz de proteínas. Otros polisacáridos, tales como aguas y sales minerales. Sirve de exoesqueleto a la célula con el que le confiere una forma de protección. ¿Dónde se encuentra la pared celular? La podemos encontrar fácilmente en las estructuras de los troncos de los árboles. Esas son obviamente las estructuras en las cuales obviamente son las paredes celulares de los vegetales. Tenemos los plastos están estructurados por una membrana, por un tilacoide, un grana que es una pila de tilacoides. Y obviamente dentro de los cromoplastos nosotros podemos distinguir dos tipos, tenemos los cromoplastos como tales y los amiloplastos. Son propios solo de las células vegetales y son los primeros, los cloroplastos, están limitados por una doble membrana. En su interior se encuentra un líquido denominado estroma y unos sacos aplanados. Los tilacoides que se agrupan y forman una estructura llamada grana contienen la clorofila, el pigmento empleado para la fotosíntesis. En cuanto a los amiloplastos, se encargan de almacenar almidón, mientras que los cloroplastos son responsables del pigmento en determinados vegetales como la zanahoria, la remolacha y otros que tienen un color bastante intenso. Entonces ahí tenemos los plastos como tales que le están dando esta coloración determinada.
Esto en cuanto a la estructura celular. Aquí hemos visto todas estos orgánulos, obviamente los cuales están constituidos dentro de nuestra célula. Igual que en nuestro organismo, obviamente, como les había dicho, si nosotros vamos a hablar de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, nosotros tenemos el cerebro, tenemos el corazón, tenemos las arterias, tenemos la epidermis, tenemos una serie de compuestos, ¿no es cierto? Asimismo, la célula está compuesta por una serie de estructuras, una serie denominados desde el punto de vista técnico como orgánulos, los cuales tienen una función determinante, tienen una función específica dentro del cuerpo de la célula, la cual le permite tener vida y seguir desarrollándose y funcionando, agrupándose y desarrollando actividades simultáneas. Para nosotros poder observar, para nosotros poder ver todos estos componentes, tal como ustedes pueden observar en las fotos, fue necesario que el hombre empiece a diseñar, empiece a inventar o empiece a crear la forma de poder agrandar los objetos hasta poderlos identificar, poderlos desarrollar, poderlos ver, poderlos estudiar, ver cada uno de los componentes que están integrados dentro de estos microorganismos, teniendo en cuenta que una célula no es visible a simple vista al ojo humano. Por lo tanto, el hombre tuvo que inventarse el microscopio para poder ver de seres microorgánicos, los cuales obviamente son difíciles para poderlos observar a simple vista. Pero también tuvo que inventar algo que nos permita ver a lo lejos, como es el telescopio. Y vamos justamente a continuación a ver los aportes del microscopio y del telescopio al desarrollo de la ciencia y también de la tecnología. Vamos a ver en esta última etapa. Las células no son visibles al ojo humano, como les había mencionado, por lo que necesitamos de herramientas específicas para poderlas estudiar. La principal herramienta en estos casos es el microscopio, que nos permite observar estructuras microscópicas como las células. Para estudiar la función y estructura celular se utiliza el microscopio óptico, que permite aumentar el tamaño de la imagen. Consta de una parte mecánica y de una parte óptica. La técnica óptica se basa en la observación de las células y los tejidos por medio del microscopio óptico. Este instrumento, ideado en el siglo XVII, abrió el camino a la investigación celular gracias a los estudios realizados por Robert Hooke y otros contemporáneos suyos. Hoy en día aún continúa siendo muy útil tanto en investigación como en otros campos, en la microbiología, la medicina y otros campos relacionados justamente al estudio de microorganismos. El microscopio óptico se basa en la capacidad de la luz para atravesar superficies muy finas. Contienen varias lentes que proporcionan un aumento de hasta 2.500 veces su tamaño. Es preciso llevar a cabo una serie de operaciones sobre el material que se quiere observar para obtener una preparación, es decir, una muestra tratada para conseguir al máximo rendimiento del microscopio. Y ya en algún momento de nuestra clase, más adelante, nosotros vamos a ver cómo se prepara una muestra, cómo se prepara una célula, una muestra de célula para poder ser vista en el microscopio. No es que simplemente agarramos, lo sacamos de por ahí, lo ponemos y lo observamos. No, sino que tiene que tener una serie de procesos, son alrededor de 10 procesos los que tiene que tener la muestra para que sea tratada y obviamente sea procesada para poderla observar a través del microscopio. Otro elemento fundamental dentro del desarrollo de estas actividades es el telescopio. En comparación con el microscopio, que nos permite observar elementos muy pequeños, en cambio el telescopio nos ayuda a observar objetos que se encuentran a miles de kilómetros de distancia, lo cual ha permitido ampliar el conocimiento acerca del universo. Los más utilizados son el telescopio óptico, capta la luz procedente de los astros y producen imágenes lo bastante grandes y nítidas para que puedan ser examinadas con detalle. Los observatorios donde se encuentran los telescopios están situados lejos del área urbana, en lugares altos, lo que facilita que se lleve a cabo mejores observaciones del espacio. El otro tipo de microscopio es el radiotelescopio. Son aparatos que captan las ondas radioeléctricas. Estos instrumentos disponen de una gran antena parabólica que recibe las ondas y las concentra sobre otra pequeña antena.
Tanto el microscopio como el telescopio han permitido grandes avances a nivel de la ciencia y la tecnología, pues nos permite acercarnos a la realidad en el conocimiento de las células, de los tejidos y también de nuestro vasto universo. Estos son los temas que nosotros hemos tratado en esta primera clase correspondientes a la unidad número 5, un tema bastante importante, pues vamos a ir analizando, vamos a ir viendo un estudio exhaustivo de algo primordial sobre la cual se desarrolla toda la vida, toda la estructura de la vida, como son las células. Las células es la parte fundamental del desarrollo de nuestra vida. Nosotros partimos, iniciamos a partir de una célula. Nuestra vida inicia a partir de una célula y por ende nosotros tenemos que ir analizándoles y viéndoles cuál es la importancia, cuáles sus componentes, el objetivo, cómo están clasificadas, cuál es la función específica que tienen y una serie de características más que poseen las células para organizarse y que constituyan a los individuos como tal. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes este tema. Llegamos a la parte final. Les deseo que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, que tengan una excelente noche. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Igual para usted.